bueno, que vamos a empezar con Polonia, porque yo creo que voy a ser bueno, va a ir más rápida la cuestión de Polonia, porque bueno, creo que hay temas más interesantes que hoy, bueno, y también que he seguido más. Bueno, sobre Polonia hay que decir que han tenido lugar ya las elecciones y el primer partido votado ha sido Ley y Justicia, que es el partido del gobierno. La cuestión es, a pesar de haber sido el partido más votado, no le da para gobernar, porque no le da con su socio de gobierno de Confederación. Por tanto, la victoria de las elecciones ha caído para el partido de Donald Tusk, que es, digamos, del Partido Popular Europeo, es decir, los conservadores tradicionales. Además, este señor ha sido el expresidente del Consejo Europeo y ya fue primer ministro, perdón, de Polonia en su momento. ¿Esto qué nos deja? Pues básicamente pues, un panorama en el que Polonia si todo apunta a que se va a formar gobierno, que todo apunta a que sí, que bueno, va a dejar de ser gobernado por, digamos, por la derecha más radical, más populista, por así decirlo, y va a pasar a ser gobernado básicamente por la derecha más tradicional, ¿no? Esto, de cara a Europa, ¿qué consecuencias va a tener? Bueno, de cara a política exterior, ninguna, en el sentido de que su posición vis-a-vis Rusia y Ucrania va a ser la misma, esto no es así, pero de cara al balance de poder dentro de la Unión Europea, sí, bastante, porque, bueno, yo entiendo que ahora mismo las disputas acerca del Estado de Derecho entre el eje de Varsovia, por así decirlo, Visegrado, perdón, y bueno, y sobre todo Varsovia y Bruselas, pues van a quedar en un segundo plano, ¿no? No creo que el nuevo gobierno pues intente, digamos, llevar la batalla por el Estado de Derecho, ¿no? A Bruselas. ¿Qué más? Más cuestiones importantes, sobre todo, como he comentado, el balance de poder, el balance de fuerzas dentro de la Unión Europea. ¿Qué ha pasado por ejemplo, con la extrema derecha? Pues bueno, la victoria o la renovación de un gobierno de extrema derecha radical, como queramos llamarlo, no soy politólogo, pero la cuestión es que esto afecta mucho, porque va a haber elecciones europeas en unos meses, creo recordar que son en junio, y claro, se esperaba que la extrema derecha cosechase un tercer puesto muy importante en el Parlamento Europeo. La cuestión es que con la derrota, por así decirlo, de la coalición en Polonia de gobierno, que estaba gobernando, pues estas perspectivas de conseguir mejores resultados para la extrema derecha, pues bajan. Aparte de ello está la cuestión de que, por ejemplo, Meloni, ¿no? Que es pues digamos ahora mismo la gobernante, digamos, con más influencia de extrema derecha en Europa y en la OTAN, diría que sí, así, por lo menos en Europa, pues se queda con su gran aliado, que es Polonia, porque Hungría, pues hay que decir que, bueno, sí entra dentro también de la derecha radical, pero hay que destacar que Hungría tiene una política exterior que no es atlantista y que no es antirrusa, como sí la que tenía Polonia. Por tanto, no es tan gran aliado Hungría como lo era Polonia. Y digamos que esa es la lectura que hay que entender. No hay que pensar que va a haber grandes cambios, como he dicho, sabes, la guerra de Ucrania. No penséis eso porque digamos que esos siguen la misma posición, o se espera que siga la misma posición, pero de cara a internamente la Unión Europea sí que va a haber un cambio con, digamos, una posición mucho más tradicional, mucho más moderada de cara a la Unión Europea, no tan euroescéptica, por así decirlo, y por otro, pues bueno, pues la extrema derecha pierde un país que era importante como palanca para las elecciones europeas, para ganar poder tanto en el Parlamento Europeo como en la Comisión y incluso en el Consejo Europeo con más Estados miembros. Y bueno, digamos que esa es la lectura que se puede hacer de Polonia, ¿no? Habrá que ver evidentemente cuándo se forma gobierno, qué se forma, quiénes gobiernan y qué clase de programa de gobierno tiene. Pero bueno, hay que entender que, digamos que Polonia gira de la derecha radical a la derecha conservadora, tradicional. No hay que pensar que se va al centro o a la izquierda o centro izquierda, etcétera. No. Cambia, digamos, a un partido de derecha tradicional. Y más o menos ese es el resumen de la cuestión polaca. Vale, vamos a leer un poquito preguntas. A ver si tenéis, por cierto, que me había equivocado, me había olvidado de quitar el modo del chat solo para suscriptores, ¿vale? Que lo tuvimos que poner ayer de forma excepcional por la noche. Ya lo he vuelto a quitar, ahora ya todo el mundo puede volver a comentar. Vale, pues aprovechad ahora que hemos quitado este modo solo para suscriptores, para poder ir respondiendo a vuestras preguntas. Mientras tanto, no sé, Ale, si tienes
alguna cosita más que comentar de Polonia. El resumen ha estado bastante bien. Nos habría gustado darle más peso en los últimos directos, pero bueno, como podréis entender, pues la actualidad se nos come y nos cuesta mucho ordenarlo. Pero es un tema que teníamos que haber tratado, que teníamos que tratar, ¿eh? Lo teníamos pendiente. Pudimos sacar un ratito el otro día para hablar de las elecciones en Ecuador, porque estábamos Néstor y yo, y se nos había quedado colgando Polonia, así que bien. Preguntan, ¿por qué crees que ha perdido peso el gobierno actual de Polonia? Y nos añaden si el tema de la inmigración parecía muy determinante en la política polaca. Yo no he dicho que vaya a perder peso, quiero decir que no, el actual gobierno de Polonia. Yo creo que de hecho, además, vamos a ver si Donald Tusk consigue ser primer ministro, formar gobierno, seguramente veremos una asociación más importante entre Polonia y el eje franco-alemán, que se había deteriorado mucho porque se llama el llamado Triángulo de Weimar, ¿no? Se había deteriorado mucho con la llegada de Ley y Justicia y sus diferentes coaliciones, ¿no? El partido de gobierno que estaba antes. Yo me refería a que digamos, quien va a perder su influencia o que va a perder más influencia, va a perder más poder en Europa es la extrema derecha por un lado e Italia, no el gobierno de Polonia en sí. Yo creo que lo que vamos a ver es un gobierno de Polonia, un Varsovia mucho más alineado con el eje franco-alemán, que antes, pues bueno, tenían, como ya sabemos, tenían muchas tensiones y conflictos, ¿no? Además de también que vamos a tener una Polonia mucho más alineada con Bruselas. Eso es lo que vamos a ver. No que vaya a perder influencia, va a tener influencia, pero en otros aspectos, ¿no? Y yo creo que la cuestión de migratoria, evidentemente, va a seguir siendo un tema central para Polonia, pero yo creo que se va a modular, digamos, el discurso migratorio, ¿no? No va a ser digamos, tan girado a la derecha radical. Yo pienso, ¿eh? Habrá que ver también, evidentemente, cómo evolucionan los acontecimientos, porque luego, digamos que se espera que un gobierno tenga una política, pero luego los acontecimientos la cambian. Por ejemplo, Alemania, que supuestamente iba a tener una política acogida mucho más benigna, ¿no? Por así decirlo, y dadas digamos, las tensiones que hay dentro de Alemania por las cuestiones económicas, etcétera, y luego la tensión que tiene con Polonia, que eso es importante, ha llevado una política mucho más restrictiva de cara, quiero decir, de un partido socialdemócrata, el SPD, y de los verdes, que se pueden meter dentro de la centroizquierda también, que no era esperable, ¿no?, que los verdes tuviesen esa política, pero bueno, como hemos visto, los acontecimientos muchas veces obligan a cabalgar contradicciones, como se dice. Vale, no sé si ves alguna pregunta interesante del tema, Pablo, mientras voy ajustando el mapa de cobertura para cuando hablemos de Ucrania. Que me están preguntando que por qué han perdido las elecciones. Vale, que se referían a eso. Bueno, creía que era la otra cuestión. Bueno, yo pienso personalmente que es debido a un desgaste profundo dentro del gobierno. Y es decir, hay que tener en cuenta que llevan desde 2015 gobernando y eso genera, quieras o no, un desgaste y la situación interna en Polonia siempre se había, digamos, vuelto muy dicotómica, ¿no? Entre, por un lado, el gobierno y, por otra parte, la oposición, porque dentro de la oposición o dentro de esa nueva coalición de gobiernos de partidos que se pueden organizar, va, como he dicho, la derecha no radical, perdón, la derecha tradicional, hasta partidos socialdemócratas, que no tienen mucha fuerza, pero tienen capacidad para, digamos, a poder entrar en el gobierno o apoyar al gobierno. Por tanto, pues bueno, lo que ha pasado es que se le ha vuelto bastante en contra debido a su política em, muy frentista, porque bueno, han sido muy frentistas el gobierno en aspectos muy importantes como la cuestión del Estado de Derecho, los derechos LGTBI, etcétera, pero también la cuestión de Rusia y Ucrania, porque incluso han llegado a atacar a Donald Tusk, ¿no?, a su líder de oposición, con cuestiones de que era prorruso, que no tiene ningún sentido. Pero bueno, y bueno, yo creo que es una de las razones, y bueno, evidentemente cierto hastío, cierto desgaste por parte de ciertos elementos de la sociedad, porque al final entiendo que ha habido como siempre dentro de Polonia hay una diferenciación entre el voto rural y el voto urbano, ¿no? El voto urbano siempre suele ser más proclive a votar pues a opciones más tradicionales, más moderadas, y el voto rural pues ha votado más a, digamos, la coalición de derecha radical del gobierno.